Condiciones de vida. Cuando hablamos de condiciones de vida de la población, nos referimos a un conjunto de aspectos como el acceso a la salud, a la educación, al empleo, una vivienda apropiada, al tiempo de ocio, etc. Aquello que se considera como condiciones de vida apropiadas o deseables varía de una sociedad a otra a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hoy en día se considera fundamental el acceso a la red de agua potable. Durante 200 años era un lujo. No obstante, existe un acuerdo en considerar algunas cuestiones indispensables para permitir el desarrollo y el bienestar de las personas jóvenes. Para ello se tienen en cuenta ciertos datos específicos que se construyen a partir de la información obtenida en censos y encuestas, a lo que se denominan indicadores sociales. Estos pueden referirse a una persona, un hogar o a toda una población. En este último caso, suelen representarse como porcentajes de la población total. Algunos indicadores para conocer las condiciones de vida son los siguientes: cobertura de salud, cobertura por parte de una obra social, servicios públicos o medicina prepaga, alfabetismo, capacidad de leer y escribir, nivel de educación, nivel de instrucción alcanzado, primario, secundario, terciario o universitario. Características de la vivienda, tales como el material de techos y pisos o el nivel de hacinamiento. ¿Cuántas personas hay por cada habitación? Acceso a servicios de red, tales como electricidad, agua potable, cloacas y gas. Bien, entonces, si ustedes tuvieran que decirme a mí qué son las condiciones de vida, ¿qué me digo? Una educación, la salud, el trabajo. Pero para, hilando con algo más. ¿Qué quiero decir hilar con algo más? Necesitas saber para qué es la condición de vida de una persona. ¿Las encuestas? ¿Cómo? ¿Las encuestas y los censos? Sí, pero Como algo fundamental. ahí va. Ahí va. Y otra cosa que no entiendo. La pueden ver, no está en el pizarro, pero ustedes la piensan. Si no es igual es para todos, condiciones de vida, el pizarrón está mostrando algo y están mandando un mensaje. ¿Cuál es? Sí, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Nombre, no, pero el sería perfecto. Pobreza. Claro. Pero no solamente eso lo estamos mostrando. ¿Sí? La desigualdad, pero ponemos actividad. Sí, no se peleen. Pobreza y riqueza, lo que nos está mostrando es la desigualdad de un país, y las condiciones de vida de la población. Le voy a pedir a compañero que no dejan La pobreza. algo, bien, necesito leer otro compañero. ¿Existen marcadas diferencias en las condiciones de vida de los distintos sectores? Más fuerte. ¿De nuevo? Sí. ¿Existen marcadas 40. diferencias en las condiciones de vida de los distintos sectores de la población? Cuando las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, se considera que se encuentra en situación de pobreza. El análisis y la medición de cuántas personas se hallan en este tipo de situación ha generado y genera numerosos debates. Hay que tener en cuenta que todos los métodos de medición de la pobreza son elaborados a partir de un concepto de idea que define y caracteriza el fenómeno. Alto, para que se vamos a cargar de calor, van a mostrar los colores, sección de colores. Bien, para, de acuerdo, recién la compañía acaba de decir algo con respecto a la pobreza. ¿Qué sería la pobreza? ¿Quién me puede explicar qué es la pobreza?
¿Querés acompañar a la sí. ¿Cómo? ¿Qué dijo que? Sí, viene a ver. Sí, para. La compañía de cuadro que es interesante. Sí, lo puedes decir para todos fuerte. Carezar de privilegios. Bien. Quien tiene privilegios, si no se van a pensar. Ustedes lo pueden ver en el pizarrón. ¿Quién tiene privilegios? Los ricos. Digo, si uno considera la riqueza, puedo decir que la riqueza no es solamente tener tanto. La riqueza es tener 2, 3, 4 autos, vivir en un caos, ¿sí? En Puerto Madero, pagar un palo, no sé, de alquiler por ese mercado, etcétera, etcétera. Eso es tener privilegios. ¿Sí? Una persona que vive, no sé, en la villa de la Catanga, no tiene privilegios. Sí, entonces, quiero venir acá. La pobreza. No tenemos suficientes recursos para poder vivir. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que se queda desempleada, ¿qué sucede? Que es padre de familia y que es el único sostenido. No hay más ingresos para vivir. La vivienda. Bueno, la familia. Pensa, ¿qué lleva el padre de la casa? Ropa. Si me quedo sin dinero para llevar a la casa, ¿yo puedo poner un plato de comida a esos pibes? No. Digo, yo estoy entrando en el campo de la pobreza y en la Argentina peor, hoy. ¿Por qué digo hoy es peor? Porque así la solución. está provocando. Bien, la economía argentina está provocando lo siguiente, que nuestra moneda valga cada vez menos. ¿Por qué? Por el proceso inflacionario que está sufriendo la Argentina. ¿Sí? Entonces, todos los días, esto pasa hoy, todos los días alguien cae en la pobreza. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay mediciones de la pobreza, hay números de la pobreza, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, para no caer en la pobreza, hoy tenés que tener un sueldo mínimo de 170.000 pesos, ¿sí? Pero todos los días, como aumenta la inflación, el valor del peso cae y tu sueldo decae cada vez más. Por lo tanto, vuelvo a repetir, todos los días hay gente que se cae en la pobreza y aumenta la pobreza todos los meses. Eso es básico de la economía argentina hoy. Por eso los problemas que tenemos los argentinos. No sé, digo, paro del colectivo. ¿Por qué hacen los colectivos paro? No solamente por el tema de la inseguridad, sino porque el empresario malgasta guita y no tiene para pagarle a sus empleados. ¿Sí? Y aparte, con la inflación, ¿qué es lo que hacen los empleados? ¿No escucho? ¿Pero por qué hacen huelga? ¡Correcto! Para que suban el sueldo. Entonces, si la empresa no tiene para subir el sueldo, ¿qué pasa, amiga? La empresa no tiene para subir el sueldo. Sí, ella. Si la empresa no tiene para pagarte el sueldo, vos haces huelga y la empresa no tiene para pagarte el sueldo, ¿qué pasa? No te lo pagan. Exactamente. Y esta persona automáticamente, si no tiene 170.000 pesos, ¿dónde entra? Correcto. Bien. Power. ¿Sí? Pero bueno,
A ver, compañera, ¿puedes seguir? Pobreza por ingresos. El método de línea de pobreza usa el ingreso como una medida de bienestar al asignarle un rol fundamental a este como medio de comprar de los bienes y servicios que cubren la mayor parte de las necesidades de las personas. Se considera que un hogar es pobre por ingresos, cuando los ingresos mensuales de sus integrantes no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica total. Esta se define como el conjunto de bienes y servicios que hacen falta para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, vestimenta, salud, educación, entre otros, durante un mes. El precio de la canasta básica total en un momento dado define la línea de pobreza. Son clasificados como pobres aquellos hogares que no llegan al ingreso necesario para adquirir esta canasta. Por su parte, la línea de indigencia... Alto, para ahí. Acordate donde dejaste, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué me dice la pobreza por ingresos, señor? No alcanza. No. ¿Sí? ¿Qué define la pobreza por ingresos? ¿Qué significa pobreza por ingresos? ¿Cómo? Sí, pero me estoy indicando otra cosa, porque dice pobreza por ingresos. Correcto, es decir, vamos a suponer, siempre hablando con vos y hablando con vos, el resto escuche, ¿no? Papá y mamá trabajan, ¿sí? Pero son pobres. ¿Qué significa eso? ¿No alcanzan para qué? Bien, ¿qué sería la canasta básica según la compañía? Para recursos esenciales. Sí, ¿para? Correcto, digo, pagar los impuestos, la luz, el gas, ¿sí? Estamos hablando del mínimo indispensable, pagar para comer, y un alquiler, ¿sí? Digo, si los ingresos en ese momento son 170.000, ¿no? Y entre los dos nos llegan a ganar 170.000, ¿qué son? Correcto. ¿Quién no entendió esto? ¿Había alguien que no haya entendido esto? Te levanta la mano, no hay ningún problema, lo vuelvo a explicar. ¿Todos entendieron? Evidentemente sí, porque nadie dijo no. ¿Sí? Bien. Es decir, vuelvo a repetir. ¿Sí? Podemos trabajar y ser pobres. Este es el fenómeno que se da en la Argentina hoy. ¿Sí? Que los dos trabajen y que no lleguen a cubrir lo necesario, la canasta básica, ¿sí? Para poder vivir. ¿Sí? En otros países esto no se da en la Argentina específicamente. Y vuelvo a hablar, tiene mucho que ver el proceso inflacionario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La compañera también habló de otra cosa, que hace a la pobreza por ingreso. ¿Sí? Como característica de la pobreza por ingreso. Voy a poner acá. El compañero ya dijo algo, sí, pero necesito hacer un poquito más. ¿Qué es la canasta básica? Cantidad mínima de alimentos que tiene una persona. Repetirlo para todos con cosa. La cantidad mínima de alimentos para ingerir una persona. Correcto. Si vos no tenés la cantidad mínima para ingerir alimentos, vamos a suponer, los adultos dentro de todo ya están desarrollados físicamente, biológicamente, no habría problema. Pero un bebé entre los 5 meses y el año, ¿qué problemas puede llegar a tener? Si no hay Mala formación. ¿No Mala formación. te escucho? De nutrición y mala formación. Correcto. Yo les cuento. ¿Qué
Bien, entonces estábamos acá hablando con el compañero, ¿sí?, acerca de los ingresos y qué pasa cuando no tenemos los ingresos suficientes con respecto a la canasta básica. ¿Sí? En la Argentina, la mitad de los niños, ¿sí?, son pobres. ¿Eso qué significa? La mitad de los niños de Argentina no van a tener una buena nutrición. Correcto. Y si no tienen una buena nutrición, no tienen un buen desarrollo. Correcto. Y si no tienen un buen desarrollo motriz, ¿qué va a pasar? Y que en un futuro no van a poder estudiar o pensar bien. Correcto. Es decir, la Argentina tiene un problema grave con el tema de la pobreza y es que, como dice la compañera, ¿sí?, si no tiene la canasta básica no se puede llegar a cubrir y cada vez cae más gente en la pobreza, ¿sí?, vamos a tener una generación de argentinos que no va a poder acceder a estudios universitarios. ¿Sí? Apenas van a terminar el secundario. Y no es por una cuestión de capacidades, sino que es una cuestión alimenticia. Leche. Tener leche en la casa, que encima vale fortuna. Un pan de manteca vale fortuna. No sé qué es el bien, chico boludo. ¿Puedo explicar qué es el bien? La pobreza, de la indigestión, ustedes se cagan de bien. ¿Están desnutridos ustedes? No. Tenés esa religión de leche, te dije leche y se cagaron la Lo bueno de todo esto es que sabe leer entre líneas, y su cabeza. No hay un ratón acá, hay un caballo. ¿Qué pasa? Dije leche, carajo. ¿Qué pasa con la leche? No se hace leche con chocolate, Nesquik, no sé. Bien, cabeza, por Dios, qué cabeza. Sigo. Después de paso de poder, tenemos que hablar de la pobreza. ¿Sí, compañera? Por su parte, la línea de indigencia distingue entre los hogares pobres, aquellos que pueden cubrir sus necesidades alimentarias de aquellos que no. La línea de indigencia se determina según el costo de la canasta básica alimentaria, que solo incluye la cantidad mínima de alimentos que debe ingerir una persona para cubrir sus requerimientos nutricionales. Alto. Entonces, ¿qué me está diciendo la compañera con respecto a la indigencia? ¿Qué es la indigencia? Si quieren, leanlo de vuelta, analícenlo y me dicen, ¿qué es la indigencia? ¿Sí? Peor que la pobreza, porque tenemos que ir a casa a la salud. Bien, es peor que la pobreza que dice Javier, yo lo pongo acá, de forma académica, es peor que la O sea, que quien cae en la indigencia está cayendo más abajo de la pobreza. ¿Sí? ¿Por qué? Ya no se sabe si puede ingerir comida. Lo va a Bien, si está abajo de la canasta básica, tiene lo mínimo indispensable. ¿Qué sería lo mínimo? Digo, ustedes lo veían ¿cómo? Hay, mirá lo que dijo la compañera, muy buen ejemplo. Digo, es la gente que busca directamente comida en los restaurantes, cuando cierran los restaurantes a la noche, trata de cubrir sus necesidades de calorías, ¿sí?, comiendo la comida que tienen los restaurantes, por ejemplo. ¿Sí? Que es los que están por la línea de indigencia son los que duermen en la calle. ¿Sí?
Eso también es un gran porcentaje de los argentinos que viven y ustedes lo ven todos los días. ¿Sí? No tanto acá en la provincia de Buenos Aires, en Capital se ve y se ve mucho, y también hay una arquitectura que se llama arquitectura expulsiva, que se trata de ponerle pinches a las rejas para que no duerman en los bancos, ¿no? En los cajeros, etcétera, etcétera. Eso hace, por ejemplo, el gobierno de la ciudad con los pobres de la ciudad, ¿sí? Con los dirigentes de la ciudad. Acá en la provincia de Buenos Aires no se ve, de hecho había un señor durmiendo en Estados Unidos hasta marzo, casi entrado en marzo. Entonces lo veían en la calle, tenía unos cartones y dormía ahí en un hotel. Ese señor vive en la indigencia. ¿Sí? ¿Qué debería pasar? El Estado debería responder, pero en un Estado quebrado, en un Estado pobre, no es posible. ¿Sí? ¿Sí? Una desventaja del enfoque de la pobreza por ingreso es que los ingresos de los hogares y el precio de la canasta básica pueden variar bastante en periodos cortos de tiempo. Y esto hace que un hogar entre o salga de la pobreza de un mes a otro. ¿Qué quiere decir? Esto es hoy, lo que estaba planteando la compañera, lo que pasa hoy con los argentinos. ¿Sí? Digo, ¿cómo es que sube y baja? ¿Sí? ¿No? Y ahí te quedaste. Como el pico te borrar algo de aquí, lo está copiando. No, comilo ahora. Sí, dejo que. Copy. Esto que yo les expliqué acá. Vamos a ir viendo que los gobiernos van a tener determinadas actitudes en función a quiénes van a estar en el poder de cada uno de en estos momentos. ¿Sí? ¿Estamos? Se forma un primer gobierno. Se establecen algunas cosas, dos fundamentales. ¿Cuáles son las dos medidas fundamentales? Aparte de la Guardia Nacional. Libertad de circulación de bienes que suprimía las aduanas interiores y los derechos de paso que cobraban los nobles. Eliminación de los privilegios feudales, por lo que la nobleza y el clero no pudieron seguir cobrando contribuciones forzosas. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Documentos que consagraban la igualdad y la libertad, la soberanía popular y la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Más o menos. Debería salir. La Asamblea Nacional tenía una finalidad desde el momento del primer estallido, que era hacer una constitución. Vamos a ver que cada vez que cambiamos de sistema de gobierno se establece una constitución nueva. ¿Por qué? Porque la constitución establece el sistema de gobierno que va a gobernar ese periodo. Por eso, cada vez que hay un nuevo gobierno, al igual que el Estado y un nuevo gobierno, hay una nueva constitución. Esta primera constitución va a establecer un sistema monárquico constitucional. ¿Por qué? Porque se va a dar un cogobierno del rey junto con la Asamblea Nacional. Porque es un gobierno monárquico constitucional, porque el control del gobierno lo tiene esa constitución que lo establece, por lo menos hasta que tenga vigencia.
cosa. Bien. ¿Funciona esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso tiene que estar en el desarrollo. El desarrollo es desde donde comienza hasta donde termina. ¿Sí? Cae. ¿Por qué cae? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasaba? ¿Qué cosas empiezan a pasar? ¿Qué aparece? ¿Qué cosa aparece? ¿Se acuerdan que yo les dije? No lean solo un solo titulito, los subtítulos también van. Dicen abrir los libros y no los llevan. Chicos, en 15 días hay una evaluación. Vamos a hacer aquí. No, eso es parte. Constitución Civil del Clero es que los sacerdotes obispos ahora lo va a nombrar la Asamblea Nacional. Aparece la contrarrevolución. Ah, esto muy lindo, se organizó perfecto, pero ¿todos iban a estar de acuerdo con esto? No. A los nobles y a clero, ¿iba a gustar esto? No. No a todos, porque algunos se trabajaban, pero otros no. Entonces, ante esto, contrarrevolución. ¿Qué significa? Empiezan a rebelarse, a generar alianzas internas y externas. ¿Sí? No solamente la gente que estaba dentro de Francia, sino también los que habían huido, los reinos vecinos. ¿Por qué los reinos vecinos empiezan a armar una contrarrevolución? Porque el mismo rey lo pide. El rey acá por delante, sí, bueno, nos organizamos así, pero el rey quiere volver a delante. ¿A quién va a ser el primero que voy a pedir ayuda? Yo, rey Luis XVI. ¿A quién? ¿Quién era? El emperador de Austria. María Antonieta era la hermana del emperador de Austria. Por eso estalla cuando matan a María Antonieta. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que en esta época las alianzas entre los reyes se hacían mediante casamiento, matrimonio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo problemas voy a recurrir a quien es mi pariente. ¿Por qué? Porque somos familia. ¿Está? Entonces, la contrarrevolución interna y externa. El rey va a intentar hacer un golpe de Estado. Por eso les dije, lean todos los títulos, porque eso está en su título. ¿Estamos? El rey va a intentar más el rey va a intentar traicionarse. ¿Cuál va a ser el problema? Que lo van a descubrir. Y cuando lo descubren al rey que está haciendo alianzas hacia afuera para derrocar a la revolución, estos, especialmente estos, le van a hacer los realistas. ¿Vieron que no se podía confiar? Y entonces, ahí sí, el rey va a tratar de escaparse, lleva preso, y al tratar de escaparse, el rey es tomado prisionero casi en las fronteras, llevado, y esto origina que el sistema de gobierno
de una monarquía constitucional cae. ¿Entienden? Por eso tienen que estar reflejados, porque si no, no vamos a entender por qué pasamos de uno a otro. ¿Se entiende? Cae el gobierno. Por lo tanto, la Asamblea tiene que establecer un nuevo gobierno ya con la autoridad, no acá, sino acá. ¿Se entendió? Ya cuando toman preso al rey, esta contrarrevolución, que los de afuera solo aportaban algo, lo que van a hacer es, tenemos que tomar cartas en el asunto y van a intentar invadir Francia. Con el apoyo del rey. Esa es la traición. La traición del rey se da cuando esta contrarrevolución llama a los reinos vecinos, o sea, le estoy permitiendo a una nación extranjera que invada mi país. ¿Se entiende la traición del rey? ¿Dónde está? Todo para conservar su poder. Ante esta realidad y al descubrir que el rey pidió que ingrese, se genera, por un lado, lo que se van a llamar las coaliciones. Una guerra contrarrevolucionaria. Ya no es solo algunos nobles y cleros que van a estar en contra de la revolución, ya vienen de afuera. ¿Y por qué los de afuera? ¿Por qué Austria quería invadir más allá que era la hermana de María Antonieta? Porque no quería que la revolución se extienda a los otros países. Eran absolutistas. Si dejaron que esto se extienda, en cualquier momento nos pasa eso. ¿Se entiende? ¿Seguro? Y ahí aparece la República. ¿Se acuerdan del sistema republicano? Lo había traído de ilustración. Pero esto no parece que fue democrático. ¿Se entendió el primer sistema de gobierno? Bien. Vamos a la República. ¿Quién puede aportar datos? Vamos a poner acá que no cae el gobierno. Otro. Vamos. Aviso, clase que viene con 9 carpetas. Tiene tanto prolija como gente ordenada, porque ya se viene el primer preinforme. ¿Sí? No sé si llegamos o no llegamos con la evaluación del preinforme. Yo ya les dije que yo no voy a poder. Porque si no, la comunicación de ustedes. Pero mínimamente tengo que poner la carpeta. A ver si está al día, si está prevista ordenada. ¿Vamos? Bien. Alguien que lea la República, que no sea el alumno, no por nada, pero ya lo escucharon. Que no quiero que sea siempre uno solo el que lea. Todo que está en la carpeta, estamos corrigiendo. Si está mal, este es el momento para corregirlo. Por favor. No se llegaba con la población exigió instituciones del país.
convoca una convención nacional el 21 de enero de 1793 y 16 fue retirado. Comenzó el gobierno de los Jacobinos. Eso puso en nuestra hoja. Bien. Vamos a poner algo ahí y ahora sí. ¿Qué pasa con la República? El represo. Hay una nueva constitución y se establece la convención nacional. Se condenan ¿sí? ¿Quiénes eran los que estarían? Fíjense. ¿Quiénes serían los que estarían en el gobierno? Los jacobinos. Jacobinos. Se va a caracterizar por un momento de extrema violencia. Ahora vamos a ver en las medidas que se toman lo que va a ir pasando. Persecución y violencia constante. Sí, a ver, ¿qué medidas tomaron? Entonces, una coalición, comité de vigilancia, tribunal criminal extraordinario, comité de salvación pública y ley de máximas criminales. A ver, primera coalición. ¿Qué significa? Guerra externa. Coalición es las alianzas que hacían los reinos para unirse e ir en contra, en este caso, de la Unión. Anoche se la fecha, ponele acá la fecha, entonces, empieza la guerra con el exterior. Y acá vamos a empezar con las grandes crisis económicas. Francia venía de crisis en crisis. Encima, cada vez que hay una guerra, significa gastos. Y como leía ella, el ejército no estaba muy fortalecido, al contrario. Casi no tenía ejército. ¿Estamos? Entonces, la primera coalición guerra externa con Austria y los reinos vecinos. Ya habían entrado a Francia. Empezaron a invadir Francia. ¿Ya? La segunda medida que tomaron fue Comité de vigilancia. ¿qué será un comité de vigilancia? ¿Qué es un comité de vigilancia? ¿Para qué sería? Para vigilar. ¿Qué vigilaría? Si entra a un país vecino, ¿Cómo? si invaden su territorio. No. Es interno el comité de vigilancia. Al rey. El rey está preso. Es más, lógicamente, sin cabeza. ¿A quién vigilaría? ¿Ah? Sí. Empieza una carrera de control ideológica. Estos que están en este extremo, no solo para perseguir y fijarse que ningún otro noble sea partidario y ayude a la coalición. Eso teóricamente era
excusa con la cual se formó el comité de vigilancia. Vigilan a todos. Y ese comité de vigilancia va junto con un tribunal especial para condenar rápidamente a aquellos que son encontrados culpables por el comité de vigilancia. Empieza una etapa de persecución ideológica. Primero hacia los contrarrevolucionarios, pero luego se va achicando esa persecución y es contra todos, hasta que se empiezan a perseguir inclusive dentro de los mismos jacobinos y cordeleros, buscando traidores, y también buscando gente que pueda hacer sombra. ¿Se entiende? Esto va a hacer que haya una época de persecución y una época que se llamó época del terror. Yo puedo denunciar a mi vecino porque me llevo mal y digo que es contrarrevolucionario. No van a dar mucha vuelta para comprobarlo. Guillotina y listo. ¿Entiendes? O sea, es una época donde todos desconfiamos de todos. No sé quién tengo al lado. Y otra cosa el tribunal extraordinario es el que los condena a muerte, no es de hagámoslo, que bueno, de desaparecer. Estamos. ¿Qué más? Es lo mismo, sí. Ley de máximas. ¿Qué es esa ley de máximas? La ley de precios. Yo acá les dije que acá estábamos en crisis económica. Esta crisis económica va a hacer que van a tener que buscar precios máximos a los alimentos para que la gente pueda comer. Porque a ver, estaba la República, no es que estaba todo floreciente, cada vez estaba peor. Porque la guerra desangraba a Francia, no solamente en vida, sino en economía. ¿Estamos? Entonces, esta ley de máximas generales es eso. Hay algo más. Otra cosa que va a hacer la República va a tratar de borrar todo lo que tenía que ver con el antiguo régimen, incluida la religión. Se va a establecer, se va a borrar, se va a perseguir la religión católica y se va a establecer la religión de la razón, la diosa razón. Es decir, del razonamiento, un ateísmo al extremo. Hasta se van a cambiar las medidas de pesos y medidas. ¿Por qué? Porque antes era distinto. Se van a cambiar el calendario, los meses del calendario. Ustedes lo tienen por el calendario. El calendario revolucionario, la convención había establecido un calendario revolucionario. O sea,
privilegio o estatus social que había tenido en el siglo XX. Los sacudos sin esa boca. Los que llevaban nombres tomados de las estaciones, los fenómenos naturales y los trabajos agrícolas. Al golpe de Estado de 1794, que es cuando cae la República, se lo denomina termidor. En griego termos, calor, porque sucedió en el 10º mes del calendario revolucionario que se extendía entre el 19 o 20 de julio y el 18 o 19 de agosto. No sabía que es Europa. Nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Por eso era, en vez de termidor, calor, termo, calor. ¿Sí? Entonces, era el mes de mayor calor en Francia. Época de verano en Francia. O sea, fíjense que van a cambiar todo lo que se relacione con el antiguo régimen. Ahí voy. Chicos, cuando termina el segundo recreo no suben, ¿ok? Se quedan abajo del gimnasio. ¿Listo? Ahí va. 2 segundos. Así termina de escribir acá. ¿Pero por qué? Sí, un faltó, porque está todo todo el tiempo. Pensé que iban a tener gimnasia. Ay, ustedes son tan atléticos. Profe, después del grupo del show, pero claro, profe, esto es lo que va a pasar, pero claro, el problema fue la época del terror, va a llegar un momento que los más moderados van a querer frenar este descontrol y la república cae. ¿Sí? Ahí decía el golpe de termidor, ¿sí? Pues el golpe de Estado del mes termidor. Como ven, tampoco lo ultra revolucionario no dio mucho fruto. Fíjense, los ultra revolucionarios que se quejaban de la opresión del rey, de la persecución, terminan persiguiendo igual. Del otro lado, pero terminan con la época del terror y con una época de persecución igual o peor que la que hacía el rey. ¿Está? Necesitamos antes revolucionario. A ver, cambia todo lo que se relaciona con el antiguo régimen. Religión, vanidad, se va teniendo un trato de simplificarle los distintos gobiernos para
Era solo esto. En ese territorio se dividían las 13 colonias. La Florida, por ese momento, estaba en manos de España. Por eso tiene ese nombre tan castellano, ¿no? Florida. Lo mismo nos va a pasar más adelante con la parte de Los Ángeles, California, también era parte del Virreinato de México. Después se van a ir negociando, algunos territorios se compraron, otros territorios se ganaron en guerras. ¿Estamos? Y parte de la desembocadura del río Mississippi también habían estado por ahí incursionando los franceses, junto con la zona de la desembocadura del río San Lorenzo, que también habían sido conquistados en un primer momento por franceses. Montreal, Luisiana, son todos nombres provenientes de la lengua francesa. Es más, en algunas ciudades de Canadá, hoy en día tienen el doble idioma, francés e inglés. Miren cómo dura al día de hoy esta doble conquista de Canadá. Pero bueno, vamos a lo que serían las 13 colonias. Muy chiquititos si tenemos en cuenta lo que hoy es Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo por el cual vinieron a conquistar? Primero, si nosotros vamos a relacionarlo con lo que ya vieron ustedes el año pasado, conquista española y portuguesa, podemos decir que la conquista inglesa es un siglo después. ¿Por qué? Porque cuando España y Portugal salieron a conquistar, Inglaterra todavía no había despegado como dominadora de los mares ni como potencia mundial. Un siglo después, cuando empieza a vencer a España y a Francia, recién ahí despega como potencia mundial. Y entonces recién ahí empieza su radio de conquista. Españoles y portugueses, ¿por qué habían venido a América? Por las riquezas. Por las riquezas, muy bien. Más territorios, muy bien. Recuerden, en esta época el dinero, la acuñación del dinero se hacía en el metal que lo compone. Es decir, las monedas valían lo que valía su contenido. Las monedas de oro es más que las monedas de plata. Entonces, los recursos, las reservas de un país se manejaban en metales preciosos. Yo, mientras más metales preciosos tenga la Reserva Nacional, más dinero voy a tener como Estado. ¿Sí? Hoy en día, ¿en qué se basan las reservas? ¿Qué se tienen en cuenta las reservas de un país? Por ejemplo, nuestras reservas del país. Bajaron las reservas nacionales. ¿Por qué? Bajó qué cosa. La cantidad de dólares. Hoy nuestra reserva, ¿hay oro? Sí, en el Tesoro Nacional hay oro. Pero lo fuerte, lo circulante, no es el oro. Nosotros no compramos y vendemos con lingotes de oro. Lo hacemos con dólares. Por eso a veces en la tele escuchamos, uy, bajaron las reservas, vendieron tantos millones de dólares para bajar el dólar, se achicó nuestra Reserva Nacional. La Reserva Nacional es la que nos respalda la economía como país. Baja la reserva, nuestro dinero pierde dinero, pierde valor. ¿Estamos? Eso se llama inflación. ¿Está? Bien. Entonces, en esta época las reservas eran el oro o la plata que se encontraban. Por eso, España y Portugal salen a buscar oro y metales preciosos, oro y plata. Ahora, Inglaterra va a conseguir esas reservas del comercio, ¿se acuerdan? La gran comerciante mundial. Lo veíamos antes de la revolución industrial. Acá estamos antes de la revolución industrial.
¿Sí? Calculen que la independencia de Estados Unidos es en 1776. O sea que la revolución industrial para la conquista es en el siglo XVII. No aparece. ¿Por qué llegaron a conquistar los ingleses? ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad? Creo que era la consigna 2. Fíjense. A ver. A principios del siglo Perdóname, ¿estás bien? ¿Está tomado? Sí. A principios del siglo XVIII, Inglaterra comenzó a poblar la costa atlántica de los actuales Estados Unidos, asegurando control sobre esta zona y evitaba incursiones de potencias europeas. A la vez, este territorio se convirtió en el destino de las minorías, que en Gran Bretaña eran perseguidas o sufrían penurias económicas. Primera razón, evitar que otras potencias tengan esos territorios. ¿Qué otras potencias? España, Francia. ¿Sí? Pero a su vez, fíjense, ¿podemos dar el celular, corazón? Gracias. Fíjense lo que él puso. Era el destino de las minorías. No. ¿Quiénes serán las minorías? ¿Quiénes serían las minorías? Esas minorías se tenían que ir. Los que tenían otro pensamiento. Bien, los que pensaban distinto. Tenían distinto. A ver, tenemos que centrarnos en Inglaterra. En Inglaterra de Isabel I. La hija de Enrique VIII, ¿se acuerdan? Enrique VIII había hecho el cisma, la división en la fe. ¿Se acuerdan de Enrique VIII que tuvo muchas esposas y que se separó de la Iglesia Católica en la época de las reformas religiosas? Nos fuimos el año pasado, que seguramente con Gabriela sé que lo vieron. Época, ¿se acuerdan de Lutero? Que apareció la Iglesia protestante, la Iglesia Católica por un lado, que se reorganizó, la Iglesia protestante por el otro, y empezaron a surgir distintas iglesias, entre ellos la Iglesia Anglicana. ¿Qué había pasado? Enrique VIII quería separarse de Catalina, su esposa, una hija de los reyes católicos, ¿sí? Por lo tanto, de contra la religión católica, para casarse con alguien más joven, con alguien con edad de su hija. Esto es un poco chimberín, ¿no? ¿Qué pasó? El Papa no autorizaba ese matrimonio porque el matrimonio es indisoluble, no se puede disolver para la Iglesia Católica. Olvídense de los casamientos civiles que tenemos ahora. En esta época, el único lugar donde se establecían los matrimonios era en la Iglesia, ya sea protestante, ya sea católica, ¿sí? No había otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Enrique? Se separa de la iglesia. En este tiempo tan convulsionado que se empezaban a separar iglesias, se separa y juntos se separa la iglesia anglicana, cuya base es la base de la iglesia católica. La iglesia anglicana tiene hijos, tiene pastores,
tiene sacramentos. ¿Cuál es la finalidad de esta separación? El tema de hacer que los matrimonios puedan separarse. ¿Por qué? Por una conveniencia propia, no era más que eso, no era por una cuestión, digamos, ideológica como pudo haber sido Lutero. Estoy en contra de él, me separo, ¿sí? Y empieza a formar la iglesia anglicana, donde la autoridad máxima, como ser lo que es el Papa para nosotros, es el rey de Inglaterra. Enrique VIII, luego Isabel I, hija de Enrique VIII, sucesora en esta sucesión inglesa que bastante problema tiene. Para afianzar esta iglesia anglicana y su poder, ¿qué hace Isabel? Empieza a perseguir a aquel que no pensaba como ella. Ella y sus sucesores persiguen que piensa distinto. ¿Se acuerdan? Todavía acá no está la monarquía parlamentaria, ni la reforma victoriosa, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Era un país absolutista. Y empieza a perseguir quienes tenían distintas religiones. No solo católicos, puritanos, cuáqueros, presbiterianos, eran todas ramas de la iglesia protestante. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento que o me voy a otro lado, o voy preso, corriendo hasta peligro mi vida. Aprovechándose de esta persecución y ante la necesidad de poblar nuevas tierras para obtener de ahí materias primas, las compañías comerciales inglesas van a hacer un trato con la reina para, en sus viajes comerciales, traer también a estas minorías, a donde a estas nuevas tierras que descubrieron, que si no las poblamos, franceses por el norte, por el sur, españoles van a empezar a tomar. ¿Qué necesito yo acá? ¿Metales preciosos? No, casi no olvido. Las grandes minas que tenemos en los montes Apalaches en el Venezuela. El oro que se descubre en Estados Unidos, no es acá. Acá. La fiebre del oro va a venir mucho tiempo después cuando esta gente no está entendiendo. ¿Está? O sea, no viene a buscar riqueza en cuanto a metales, sí riquezas en cuanto a lo que yo puedo extraer de materia prima. Y si yo traigo poblaciones acá y empiezan a poblarlo, estas poblaciones van a consumir. ¿Y a quién le van a comprar? A las mismas compañías comerciales que lo trajeron. Entonces, se entiende que es totalmente distinta el objetivo de esta conquista inglesa. No vengo a extraer recursos y llevármelos a Europa. Vengo a hacer otra cosa, a poblar, sí a llevarme materia prima, pero yo tengo un territorio que produce. Una colonia que produce. Nosotros vimos en la revolución industrial, por ejemplo, que de acá venía un nuevo elemento fundamental en la revolución industrial. ¿Cuál era? El algodón. ¿Estamos? Entonces, como estos grupos que venían comunidades que venían huyendo de Inglaterra, fueron ocupando distintas secciones, formando así 13 colonias. Y estas 13 colonias tenían características distintas. A veces ideológicamente tenían esa colonia una característica, o fundamentalmente tenían características religiosas. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. Entonces, por eso vamos a entender que esas 13 colonias no tienen nada que ver con los virreinatos españoles. Son colonias con características
propias. Y por eso cada una va a tener su organización propia. Luego se van a extender un poquito más hacia el sur, cuando Inglaterra gane la guerra, ¿sí?, contra Francia, y Francia, a cambio, le va a tener que dar la desembocadura del Mississippi y se van a empezar a extender un poquito más. Y España, que también perdió en esa guerra, va a tener que darle lo que es la península de la Florida. Y así se van a extender esas 13 colonias. Estamos con características propias. ¿Se entendió? ¿Seguro? Es que yo no ¿Clarito? Ahora. ¿Está repasando todavía? ¿Está repasando biología? Yo también. Esto que yo les estoy explicando, las características propias de cada uno, es la base de por qué Estados Unidos, cada estado tiene características propias, que desde su base tenían características propias. Vamos a ver que estas 13 colonias las vamos a dividir en dos grandes bloques. Las colonias del norte y las colonias del sur. ¿De dónde? De acá. No es que las colonias del sur están en América del Sur. Por favor, es el error que siempre cometen. Por eso se lo repito 50.000 veces, porque es lo primero que me ponen una prueba y está mal. Las colonias del sur son estas. ¿Cuáles son? Las colonias del sur son las al sur del continente. ¿Qué es lo que pasa acá? Obviamente no es el mismo clima que hay en la desembocadura del río San Lorenzo que la desembocadura del río Mississippi. Es más que obvio que las cuestiones climáticas van variando y cambiando. Aparte, especialmente estas colonias del sur que fueron ganadas por guerra, fueron entregadas por el rey de Inglaterra a distintos nobles. Entonces, los nobles formaron las colonias con grandes propiedades, grandes extensiones de tierra. Eran grandes terratenientes. Por eso esa va a ser la base de las plantaciones. Y así vamos a tener que en el norte, las colonias del norte tienen unas características distintas a las colonias del sur. Las colonias del norte, económicamente hablando, ¿qué características tienen? Solo uno, siempre uno va a probar uno solo y el resto no. No sé, digo, pregunto. ¿No querés ir a tomar agua? Sufro por tu garganta. Estoy tomando y estoy comiendo caramelo comestible, pero no me quita mucho la garganta. Yo sufro por tu garganta, por el cero, que son los que traen la garganta. Pasa que es como que ir a toda la agua me gusta mucho. Yo sé, es mi instrumento de trabajo y es la parte más débil que tengo, por eso. Pasa que le dirían, vamos a tener para buscárselo, a la última hora tenemos un prueba. Y bueno, pero se te va a hacer fármaco, la sala justificada. No sé, tengo miedo que no me la tome. Tienes la prueba. ¿Por qué no la buscas en el recreo? Bueno, Porque para que estés así estás sufriendo mal. ¿No tenés que ver? no sé, no toca calor. Permiso. No sé corazón, no pone sustancia, simplemente eficacia.
Bueno, no sé, digo, que le preguntes a la profe, porque me da cosa verte así, estás sumiendo ahí, dejando tu garganta y cada vez que uno tose, se lastima la garganta. O sea, va raspando la garganta. Y eso nada, pero bueno, no sé. Opinión netamente personal. Bien, volvemos. Economía. Sí, no es que no quiera escucharte, pero siempre te venimos a escuchar. Quiero que participe el resto. ¿Sí? Dale. No importa, estamos con... A ver, una cosita. Estamos corrigiendo. Todo el mundo tendría que estar levantando la mano para saber si lo que tengo está bien y puedo estudiar de ahí. ¿Se entiende? Bien. En las colonias del norte, en el campo, sucede que gran desarrollo de la agricultura, comercio y manufactura. A ver, avance económico, bueno, ya que detallarlo un poquito. ¿Sí? Estamos haciendo. Estamos porque si no me yo te doy para hacer cosas virtuales de Eso no se estudia. agricultura, sí, pero ¿cuál? ¿Cómo? O sea, que falta el relleno, ¿sí? ¿Cómo es esa agricultura? ¿Cómo se da esa agricultura? ¿Me puedes explicar? Sí. Pero... A ver, no me venga, porque no sé si está bien. A ver, si está mal, no se te va a caer el techo en la cabeza, dale. La corona inició el crecimiento económico de los colonos ya establecidos, que inicia una velocidad dedicada al comercio, las finanzas y la profesión. Bien, pero ¿cómo es la agricultura? Eso está bien. Pero ¿cómo es la agricultura? ¿Se entiende la pregunta? Porque a ver, los dos tienen agricultura, ya se los adelanto, ¿cuál es la diferencia? A eso vamos. Agricultura, ¿cómo se da? Las dos son comerciales, porque las naciones también. ¿Cómo se da esa forma de agricultura? En una y de dos en otra. ¿Se entiende la pregunta? El placer de las Porque articulaciones. si no, no vamos a entender la diferencia. Son las que captan la posición de los músculos y las articulaciones. Te digo para que lo sepas. No, el sur está para adelante, sí. ¿Cómo? Fuerte, no te escucho. Está la primaria acá a los alaridos. Y alguna que otra habla. ¿De pesca? ¿De pesca? ¿Y cómo es una agricultura de pesca? ¿O pesco o cultivo? Eso es raro. Una agricultura de pesca. Si yo tengo una cría de peces, es una icticultura, no es una agricultura. Está bien. Por eso te pregunté para que vos no te des cuenta. No estaba hablando de Hay pesca, pero estamos viendo qué tipo de agricultura tiene. Acá es el clima más frío. Son territorios más chiquillos. Son territorios que se van a dividir en muchas propiedades.
se llama Agricultura de Granjas. La típica película norteamericana de las granjas tipo la familia Ingalls, ¿sí? Donde mamá, papá trabajan la tierra y los nenes. Bueno, esto se da acá. Son granjas donde la familia trabaja la tierra, cultiva la tierra. Por eso, en las colonias del norte vamos a ver que no hay esclavos. Son muy poquititos los esclavos, con razón más que obvias. El clima, no porque fuera bueno. ¿Estamos? Es una agricultura, como me dijeron por acá, comercial, sí, netamente comercial. Pero también, en estas colonias, Inglaterra va a dejar que se desarrollen algunas industrias. Especialmente aquellas que Inglaterra en su territorio no tiene. Por ejemplo, la industria naval, construcción de barcos. Inglaterra, gran comerciante, gran navegante, por lo tanto, que necesita barcos. ¿De dónde van a sacar los componentes para los barcos? De toda esta zona donde al norte tenemos grandes extensiones de bosques. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Los bosques se talan, se usa la madera, pero en vez de llevar la madera en un barco para que se haga en Inglaterra, hacen los barcos acá y el barco se va dando. Una cuestión. Entre otras manufacturas. Una de las pocas. A mí no me molesta la cola. Un poco me leí. Es como no te hagas problema, ¿sí? Pero dice lo mismo que te dije yo. Enferma no puede ser tan enferma, tampoco va a dar entonces, una manufactura desarrollada, claro, por ejemplo, no van a desarrollar acá la industria textil. ¿Por qué? Porque estaba en Inglaterra. Y los colonos tenían que comprar en Inglaterra. Van a desarrollar aquellas industrias o que no haya en Inglaterra, o que a Inglaterra le conviene que haya en América para no gastar doble. ¿Estamos? Y obviamente, si es una agricultura orientada hacia el comercio, acá va a haber gran desarrollo comercial. Esto va a hacer que el gran desarrollo comercial va a tener una clase social totalmente distinta. Lo vamos a ver luego. ¿Se entendió acá? Vamos del otro lado, la del sur. Ahora sí, el sur. ¿Qué tiene? Actividad económica. Allá, acá. Sí. Agricultura de plantación con cultivos como el algodón, tabaco y el arroz. No, está mal, Han. Mientras acá teníamos una granja, con toda la producción de una granja, acá teníamos plantaciones, es decir, grandes extensiones de tierra. ¿Se acuerdan
acuerdan que les dije, especialmente las del sur, estaban en manos de nobles? ¿Sí? O de dueños de grandes extensiones de tierra. Bueno, esto va a dar origen a las plantaciones. Aparte por una cuestión climática, no es lo mismo este clima que este clima. Las plantaciones tienen que tener un clima de tipo cálido, especialmente los productos para cultivar que él acaba de nombrar: el algodón, el tabaco, el arroz. ¿Estamos? Entonces, esas plantaciones, que son grandes extensiones en pocas manos, grandes extensiones de tierra en pocas manos, acá son pequeñas extensiones de tierra. Una granja, el dueño de la granja, el que trabaja la granja, es la familia granjera. ¿Algún que otro empleado? Sí, pero nada más. Acá, al ser grandes extensiones, el dueño no va a trabajar la plantación. Entonces, ¿de dónde va a sacar la mano de obra? De algo que salga barato. Esclavos. Esclavos que van a venir de África. El esclavo le sale barato. ¿Por qué? Porque compra el esclavo y se reproduce. Las típicas películas norteamericanas de la esclavitud, bueno, pasan en estas colonias. Y ahí vamos a tener, cuando veamos la sociedad totalmente polarizada. ¿Hay comercio? Sí, pero ¿de qué se va a basar? ¿De la manufactura? No, el comercio es de la agricultura de plantación. Grandes extensiones de tierras en pocas manos, donde aparece un nuevo elemento racial, que es la raza negra. ¿Por qué no hay esclavos negros en las colonias del norte? Por las cuestiones climáticas. Primero, pequeñas extensiones no conviene. Se organiza la familia. Clima frío no conviene. El esclavo viene de África. No puede estar en zonas húmedas. No rinde. Estamos. Por eso las colonias del sur sí van a tener esclavitud. Va a ser la base de la economía de esta región. Por eso cuando se dé la guerra de secesión, es decir, la guerra donde pelean el norte por el sur, que teóricamente en las películas muy románticamente es por la liberación de los esclavos, el norte va a querer liberar a los esclavos del sur, sí, pero no por buenitos. No, tampoco, porque no les sirve para ellos. Si yo, colonias del norte, quiero tener preponderancia, poder político, tengo que sumar a estos que tienen desarrollo de plantaciones. ¿Cómo voy a destruir las plantaciones? Liberando a los esclavos. Si yo, dueño de las plantaciones, tengo que pagarle un sueldo a un empleado, si los esclavos se liberan, tengo que pagar, me apunto, porque son un montón. ¿Se entiende? ¿Por qué las plantaciones daban mucho más rédito? Porque me está trabajando gente, me trabaja gratis. Simplemente los alimentos y hasta ahí. Si los mato no pasa nada, porque tienen menos valor que un jarrón. A la persona la llevan al rango de cosa, la cosifican. Entonces, al tratar a la persona como una cosa, le quita todo derecho. Ese es el gran drama de la esclavitud. Fíjense una cosa, ¿hasta qué punto se va a
cosificar al esclavo. En la conquista española, ¿se acuerdan? Había mestizos, había mulatos, había mezcla de razas. Socialmente más bajos, pero eran tomados como una clase social en sí misma. En las colonias inglesas no existía el mestizaje. No era que no existía el mestizaje. No vaya a salir ahora, corazón. El mestizaje. Formalmente existía, no existía como clase social aparte. Si algo muy común, lamentablemente, el dueño de las plantaciones abusaba de sus esclavas, porque eran sus esclavas, le podían hacer lo que querían, y esas esclavas quedaban embarazadas y tenían hijos. Esos hijos, a pesar que eran los hijos de los dueños de la plantación, eran tan esclavos como sus madres. ¿Se entiende? Por eso en algunos libros de literatura de Estados Unidos se hablaba de los esclavos blancos. No eran que los blancos se los esclavizaban, eran estos hijos de mezcla de padre blanco y madre negra, que la genética puede hacer una cosa u otra. La genética, por un lado, te puede tirar hacia la raza blanca, hacia la raza negra o hacia una persona mulata, es decir, en cuanto a fisonomía, ¿no? En cuanto a fenotipos, ¿no? En cuanto a lo que yo veo. Entonces, así salga rubio de ojos claros como el padre, era hijo de un esclavo. Por lo tanto, esa persona era esclava aún de su propio padre. ¿Se entiende el dramatismo que era la esclavitud en Estados Unidos? Estados Unidos en todos lados. El norte, cuando va a pelear con el sur para liberar, después de la independencia de Estados Unidos, para liberar teóricamente a esos esclavos, la cosa es ¿por qué los quiere liberar? ¿Porque son buenos? ¿Porque piensan en el pobre esclavo maltratado? La mayoría ni siquiera lo libera porque de esa manera te voy a fundir y te voy a dominar a la parte sur de Estados Unidos. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿quedó claro las diferencias económicas? Obviamente que estas diferencias económicas van a traer como consecuencias diferencias sociales. Mientras que acá tenemos una sociedad donde hay movilidad social. ¿Qué es una movilidad social? ¿Qué es la movilidad social? Había niveles sociales. Sí, pero en todos hay niveles sociales. ¿Qué es movilidad social? Porque acá también hay niveles sociales. ¿Te tengo? Bien. Movilidad social es que puedo pasar de una clase social a otra. Si yo acá tengo una clase basada en el racismo, ¿voy a poder pasar de una clase social a otra? No. Si yo nací negro, no puedo dejar de ser negro. Si yo nací mulato, no puedo dejar de ser mulato. Si yo nací a un blanco, pero mi madre es esclava, no puede dejar de ser esclava. ¿Se entiende? Acá casi no hay esclavitud. Hay movilidad social, hay una burguesía, especialmente comercial, que a medida que voy desarrollándome, voy creciendo. Entonces tenemos una sociedad con movilidad social. ¿Algo más encontraron de sociedades de la colonia del norte? La burguesía era dedicada al comercio, finanzas y profesiones. Exactamente. Profesionales, ¿sí?
de la burguesía tiene un papel importante. Es la que rige estas colonias. ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con la sociedad en el sur? Era conservadora, que en el sur y con gran cantidad de estados Conservadora. Acá hay burgueses sí, pero hay nobles también. Acá hay unos grandes terratenientes. Yo no pude. Blancos. Tengo que hacer mucho todo Hay una sociedad 40 minutos. polarizada, porque acá aparece raza negra y existe un racismo al extremo. Fíjense, en esta zona de lo que fueron las colonias del sur, de las 13 colonias, en estas zonas el racismo siguió siendo tal aún cuando la Constitución decía otra cosa, aún cuando todo el mundo decía otra cosa, hasta prácticamente mediados del siglo XX. Aún en 1950, 60, en Luisiana, por ejemplo, seguía habiendo colectivos para blancos y colectivos para negros. Si un blanco subía, así sea una mujer negra, le tenía que dejar el asiento por el solo hecho de ser blanco. Y no les estoy hablando del siglo XVIII, les estoy hablando del siglo XX. Les estoy hablando de una de las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, donde van a defender derechos a Asia, sabían que defienden derechos en Asia, pero donde en su propio país los derechos se hacían agua por un lado. ¿Se entiende? A veces tenemos idealizados determinados países y en algunas cosas de esta diferencia, este racismo de esclavitud, aún cuando la esclavitud se abolió, siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, sería un tema muy importante. Fíjense, ¿cuántos presidentes negros tuvo Estados Unidos? Uno. ¿Cuándo? Washington. ¿Cuándo? Pero no les estoy diciendo Obama. A mí que me está diciendo que Trump. Siglo XXI. ¿Qué? ¿No hay negros en Estados Unidos? Sí. Entonces yo no lo voto. Porque son inferiores. Los países son inferiores. Siguen pensando con esta mentalidad racista. ¿Cuántas presidentas mujeres tuvo Estados Unidos? Ninguna. No, ahora que está Presidente. creo que ninguna. Cero. Ninguna. Cero. La gran potencia mundial, donde todo el mundo mira, Estados Unidos. ¿Se entiende? A veces hay que mirar más allá de los cantantes de moda o la gran tecnología, y hay que empezar a escarbar un poquito más allá, ¿no? Bien, muy bien. ¿Se entienden estas diferencias? Por eso va a ser que estas colonias sean más dinámicas. ¿Por qué? Porque tienen acceso social, porque tienen mayor desarrollo económico. Si bien estas tienen plantaciones, ellas tienen mayor
más desarrolladas. ¿Cómo se gobierna? La organización política, ¿cómo se da? Cuadro hacía algo raro. Dale. Aunque todas las colonias dependían de la corona inglesa, no todos tenían el mismo tipo de gobierno. Al juntarse cada colonia, el rey les daba un estatuto que establecía si el gobernador era designado por la corona o los colonos. Todas las colonias tenían una asamblea legislativa, por lo que había dos tipos de leyes: las leyes coloniales dictadas por la corona y las falles, establecidos por los propios colonos. Bien. A ver, ¿qué pasa acá? En esta sociedad rara, olvídense de los virreinatos y que España da un solo sistema de gobierno listo. Yo te corazón cuando termine con en esta sociedad tan dispar, también es dispar el gobierno. Y acá no dividimos en norte y sur, esto se va a dar tanto en el norte como en el sur. Cuando se conquista y se establece una colonia, se firma lo que se llama estatuto colonial. Ahí el rey acuerda con los colonos cómo se van a gobernar. Algunos lo designa el rey. Gobernador, elegir al español, ¿vieron? Manda el gobernador y ahí se organizan. Otros, en algunas otras colonias, es un gobierno más local, es decir, eligen los colonos. Tienen un gobernador y una asamblea de colonos. Agarró. ¿Qué va a hacer esta asamblea de colonos? ¿Todas las leyes? No. Las leyes generales para todas las colonias en conjunto las va a seguir dando el Parlamento. Las leyes locales para cada colonia las va a dar la asamblea de colonos. Es decir, las leyes particulares para Carolina del Sur las van a dar los colonos de Carolina del Sur. ¿Se entiende? Esto va a ser cierta independencia que cuando veamos la independencia de Estados Unidos y le quieren venir a restringir los derechos, ahí se van a armar y ahí se van a quedar libres. ¿Se entendió esto? Bueno, por favor que no le falte nada. Les doy 5 minutos para que construyan. Tenés 2 minutos para llamar. Bueno, vale,